Siempre quisiste saber más sobre tu película favorita y por eso hoy es tu día de suerte. Porque ya empieza Plano Detalle. Ponete cómodo, que hoy te contamos todo de las obras más trascendentales del cine. No lo puedo creer, Ro. ¿Cómo puede ser que chica no hayas visto La Espada en la Piedra? Buah, en Río Gallegos no pasaban esas cosas. O sea, en esa época, full anime, onda Dragon Ball por Magic Kids. Pero tenés que verla, es un clásico. Oh, mira, el quien habla. ¿Vos viste Trapito alguna vez? Porque a tu edad no sé si llegaste. Aunque mejor, porque fue bastante trágica. No, me la recomendaron, pero la verdad que todavía no la vi. Mira, ahí la está. ¿Lo escuchando? Aromatizando el fondo. Igual si hablamos de García Ferrer, Manuelita es superior. Y aparte la canción es pegadiza, ¿no? Sí, mal. ¿No te parece increíble cómo de unos dibujos parece que todo cobra vida? La gente que labura esto, la verdad que me lleva toda mi admiración. Toda Toda tu admiración. mi admiración. Olvídate. Igual para hacer de animación tenés que tener un nivel de paciencia increíble. ¿Sabes qué? Creo ¿Qué? que tenemos el tema del programa. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Pero qué idiota. Estás escuchando Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana. Muy buenas tardes, por fin es viernes y nos volvemos a encontrar una vez más acá en Plano Detalle, tu momento cinéfilo de la semana. Nos pueden escuchar y ver en vivo por Twitch, en radio-iser, y también nos podés encontrar en Instagram como @planodetalleiser. Y hoy nuevamente estoy con mi queridísima, hermosa, divina compañera Rocío Gómez. ¿Cómo estás, querida? ¡Sí soy! Hola, Sabi, ¿todo bien, vos? Bien, acá, con mucho frío, parece que de repente se vino una ola polar de la nada misma. Es impresionante, ¿no? Me parece que este fin de va a estar fresquito. Y ahora con 13 grados, bien, bastante bien. Una humedad del 30% y vientos direccionados variables de 12 km por hora. No me dicen de dónde vienen los vientos. ¿No te dicen de dónde vienen? Me están boicoteando. Me están boicoteando, mal ahí. ¿Vos qué preferís, el calor o el frío, Ro? Y yo en realidad prefiero el calor. O sea, me escapé del frío, soy de Río Gallegos, papá. Buen punto. Claro, olvídate. ¿Vos? Me da lo mismo, depende del día. Pero bueno, tenemos un tema lindo para hoy. ¿Sí? Vamos a hablar de películas animadas. Algo que me fascina. Todos conocemos, todos disfrutamos gracias a clásicos, por ejemplo, de Disney, pero ¿alguien se puso a pensar realmente qué son las películas animadas? Y las películas animadas son aquellas que crean la ilusión de un movimiento usando dibujos, modelos o objetos, ¿no? Claro. Igual hoy en día se conocen técnicas digitales, Claro. pero también existe la animación tradicional en cada dibujo que se hace a mano. Está exactamente, mirá los detalles técnicos a los que está atento mi compañera. Y ojo con este dato, porque la primera película animada de la historia fue hecha en 1916 por Pinto Colvig en Estados Unidos y se llamó Creation. Actualmente solo sobreviven algunos fotogramas que están en el Museo Cultural de Oregón. Mira, pero pará, el primer largometraje de animación de Latinoamérica fue mudo y argentino, ¿sabías ¿Mirá? eso? No sabía. El Apóstol de 1917 de Quirino Cristiani. Cuesta. Hoy está perdida, ya que en esa época se reutilizaban las celuloides. Pero bueno, cosas de aquellos tiempos, ¿no? Otra coronación de gloria, se podría decir. Sí. Mi país. Pero bueno, si hablamos de exponentes, tenemos que mencionar, obviamente, a Walt Disney, que en 1937 estrenó Blancanieves y los 7 enanitos, que es el primer largometraje animado de la era dorada. Tardaron 4 años en hacerlo y trabajaron más de 300 artistas y todos pensaban que Walt Disney está absolutamente loco. It's the crazy. Nadie imaginaba que un proyecto así podía funcionar, pero Walt puso todos sus ahorros, puso guita de su bolsillo con el riesgo de quedar completamente en patas. Y al final fue un tremendo éxito. Sí. Recaudó más de $8 millones en su estreno inicial. Claro, y bueno, después vinieron los clásicos, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Dumbo, Pinocho, Peter Pan, 101 Dálmatas, etcétera. Viniendo más para acá, es imposible no hablar de Manuel García Ferrer. Por favor, me pongo de pie. Creador de Lijitus, Larguiruchos y Antiojitos, que realizó también Manuelita y Trapito. Che, Rob, me acabo de acordar. ¿No sabías que Bandana ¿Qué? llegó Sí. hasta Hawái?
¿Hasta Hawái? Y sí, puede ser, ¿eh? Lilo y Stitch hizo una canción. Claro, hicieron una versión española de Can't Help Falling in Love de Elvis Presley para Lilo y Stitch en el 2002. Sí, es verdad. Bueno, entonces nos vamos para allá con ellas un ratito y después seguimos con más programas. Me parece ¿no? perfecto. Aloha, Hawái. Continuamos con Plano Detalle por Radio Iser. Estamos de vuelta en Plano Detalle por Radio Iser, también en vivo por Twitch en Radio-Iser. Y recordá que podés seguirnos también en Instagram, porque somos muy modernos. @Plano Detalle Iser en Instagram. Ahora tenemos un invitado muy grosso, grosísimo. Él es animador especializado en stop motion y animación 2D. Hizo laburos para televisión, videojuegos, festivales. Fue asistente de dirección en el cortometraje Agua en siglas, AGUA, de Patricia Mengui. Miembro de Ramas Animadas. Por favor, le damos la bienvenida a Plano Detalle a Leonardo Bersignor. ¿Cómo estás, Leo, querido? Muchas gracias, les agradezco la invitación a todos. El programa, también a Jessica, a la producción, al operador también, que lo conozco ahora. Y a Daniel Duche, que fue la persona que me recomendó. Porque bueno, también, además de animador, en algún momento he hablado de animación en la radio, entonces es como... Claro. Que Estás que, familiarizado. bueno, claro, que tenía que ver con el tema, así que por eso me hizo la recomendación. Muy bueno lo anterior, estuve presente en la parte anterior, en la introducción sobre el tema, y sí, lo que es la técnica del dibujo animado, que es la que está más presente por ahí, es en la que puedo hablar un poco más, y que bueno, nos atraviesa, ¿no? Porque en un momento se pensó que se dejaba de lado, y sigue el rumor o siguen las noticias de que Disney vuelve a animar 2D en películas, que era lo que no estaba haciendo, ¿no? Claro. En la tele. La última fue La Princesa del Sapo. La última fue La Princesa del Sapo, pero después de un periodo de no hacer películas por mucho tiempo. Creo que la anterior fue La Tierra de los Osos, o algo así se llamaba. Sí. O sea, hubo varios años que hasta La Princesa y el Sapo no había nada. De hecho, La Princesa del Sapo aparentemente no le fue tan bien, porque después no continuó, pero era de las películas de Disney vinculadas con historias de princesas, me parece la mejor. Es espectacular. Porque era el corazón de Nueva Orleans. Bueno, es muy buena. Al que no la vio, la recomendamos porque es maravillosa. Y ya que nos metimos de lleno, voy a preguntar, ¿por qué pensás que perdió un poco terreno la animación 2D en el mainstream frente a la animación 3D? ¿Algo de costos? ¿Algo de qué? Digamos, es mundial y a su vez es local. Piensen que en Japón el 3D es mínimo. Sí, Hay series de animación en 3D. Está el 3D muy incorporado a la televisión, al cine, a cualquier tipo de serie de anime para adultos, para chicos. Anime en Japón es animación en general, pero bueno, nosotros nos referimos a anime y a manga historieta y anime animación. Por ejemplo, Miyazaki sigue trabajando con las herramientas tradicionales, trabaja con computadoras y software, pero su punto de partida son las hojas de papel. Claro. Entonces conviven los dos mundos ahí. El 2D lo que sucedió es, porque lo principal, vos en cuanto a convocatoria de público y evento masivo, como fueron hace unos años, o siguen siendo las películas de Marvel, lo que convoca a las masas, digamos, eran las películas de Disney que tuvieron su renacimiento a partir de La Sirenita, esos años. Lo anterior a eso, que es muy interesante, ¿por qué pasó? Unos años antes de eso, de ese resurgimiento de Disney, estuvo la película de Roger Rabbit, donde Disney, el estudio, fue parte de esa producción, y eso le trajo una nueva vida al 2D, porque Disney iba a cerrar su estudio 2D en esos años, y funcionó tan bien que justamente renació el 2D, no solamente en Disney como casa productora, sino en otras. Claro. Y bueno, sucede con todas las técnicas. Ustedes saben que el 3D saturó un poco, no porque haya malas producciones, sino porque es todo. Cuando es el monopolio, digamos, si solo puedo ver casi todo 3D, algo de 2D y algo de stop motion, y bueno, se va a agotar. Y la forma de renovarse el 3D, ¿cuál fue? Y esto lo van a entender muy fácil. Spider-Verse. ¿Qué es Spider-Verse? La película 3D más 2D, stop motion animada de la historia. Claro. No solo el tema del diseño y el arte y el aspecto, los sino principios que de la animación 2D pero está dibujada, o sea, los movimientos, hay dibujos que no solamente los vemos en pantalla, sino que no se dejó, como en otras producciones, que la computadora asista a toda la animación, está mucho más involucrado, como era en el 2D tradicional, por ejemplo. Claro. Entonces, e incluso una rareza para producciones de animación, digamos, que era lo que tiene el 3D, más en los videojuegos lo van a notar, fluidez de cuadros, ¿no? Tiene 30 cuadros, 60 cuadros, lo que la computadora aguante. Claro. Pero lo que hicieron es Spider-Verse, ahí lo van a notar, hay un montón de ejemplos, pero por lo menos algo que es 3D y que tiene
digamos, ese vínculo con el stop motion es que no está a 24 cuadros, está a 12 cuadros. Eso, digamos, aunque es una animación fluida, nosotros lo percibimos en la vista. Antes era como, no que estaba prohibido, pero excepto lugares como el National Film Board of Canada, donde hay una creación de autor, no se hacía eso en 3D ni para publicidad, ni para series, Claro. ni para videojuegos. Claro. ¿Por qué volvieron a las fuentes del 2D y el stop motion? Porque se agotó el 3D en cuanto a técnica, ¿no? Claro. Pasó eso. Entonces también en el resto del mundo, digamos, Hollywood, en Corea se hace que animan para todo el mundo, tienen producciones propias de películas animadas, en China también, 2D, 3D. El 2D, incluso en nuestro país hubo, más allá de las películas en 3D, las pocas películas que se hicieron en los últimos años mezclan la técnica del 2D con el recorte, un poco para darles una referencia, si lo llegan a ubicar. South Park o Ángel Anaconda fueron por ese lado, una película que se llamó El Pata Larga hace unos años. Hubo varias, pero bueno, no está tan presente como hace muchos años. La época de García Ferré, que terminó con Las Aventuras de Pan Triste, si recuerdo bien, y un tiempo después, antes de fallecer García Ferré, estuvo la película de Soledad con Larguirucho, ¿no? Claro. Para hablar de una producción animada local. Que vendría siendo nuestro Roger Rabbit. Nuestro Exactamente, eso mismo. De hecho, si bien la película Roger Rabbit tiene un director de actores, pero tiene un director de animación que fue fundamental. Claro. Que ese fue Richard Williams, que falleció hace unos años, pero fue el pionero y el que llevó a... Por ejemplo, él venía trabajando mucho en la publicidad. Y él había experimentado todo lo que se podía hacer en animación y era la persona idónea para recrear los dibujos animados clásicos, los de Warner, hacer convivir a Bugs Bunny con Mickey, o el Pato Lucas con el Pato Donald. Entonces es como que fue un pionero. Incluso también publicó un libro que se llama El Kit de Supervivencia del Animador, que es un libro de referencia y de enseñanza en muchas escuelas. Y además fue un tipo que lo que hizo es, justamente su amor por el dibujo animado clásico lo llevó a ser un referente, pero la mayoría del tiempo trabajó en publicidad. Pudo hacer grandes películas y tuvo un gran proyecto que, si quieren encontrar la información o buscar en internet, que se llama El Zapatero y el Ladrón, una cosa así es el título, que es una película que estuvo en producción décadas y no se llegó a terminar, o hubo versiones estrenadas donde la visión del director se perdió, pero hay una versión que uno puede ver cómo llegó a hacer ese proyecto, que es una maravilla, con de una calidad enorme. Y eso es algo que por ahí no funcionó porque lo tomó una productora y lo quisieron hacer en unos plazos que este animador, que le dedicaba mucho tiempo, no quiso ceder. Pero escúchame, ya que te veo ya que laburaste acá en Latinoamérica, pero también como animador tenés tus referencias de afuera, ¿qué diferencias ves vos entre la industria de la animación en Latinoamérica y en el resto del mundo? Lo que sucede es que en la mayoría de los países, lo importante es, vamos a dar un ejemplo con Europa, porque siempre hay que mirar Europa, Japón, Asia, bueno, pero cuando los miramos también tomemos las cosas interesantes. Francia, ¿no? Por dar una referencia, financia su propia industria. Netflix y demás pagan un impuesto que va a financiar, entonces no es que solamente les ingresa lo de Disney, lo de Marvel, lo de Japón, sino que también fomenta la propia industria. Entonces, si bien en nuestro país se dejó de hacer producción propia, lo cual fue un error, porque el éxito de García Ferré, que fue a un montón de países, quizás en Estados Unidos es donde menos se proyectó, donde quizás no se lo conozca, pero tiene premios, hasta en Rusia lo conocen, o sea que en todos lados. Y lo que él hacía era pensar en el mercado local, en su propio público, en nuestro país, y después irse a España con la película. Claro. Eso es. Lo que sucede es que no hay un contenido local de esa manera. Más allá de los medios públicos que teníamos hasta no hace tanto tiempo, el Paca Paca, San Mainina y un montón de otras producciones. El tema del mercado propio, si se descuida, sí, hay muchos trabajadores que hacen algo acá para una multinacional o para una publicidad o para afuera, y se pierde la identidad cultural. Eso o independiente conflicto. También. En Brasil, en México, tienen mucha producción de todo tipo para afuera, pero también trabajan en el mercado propio. Yo recordaba esto hace unos años y que siempre que hablo con alguien me lo confirma. San Pablo, dentro de Brasil, San Pablo, el mercado que es de videojuegos, publicidad y animación, y no lo que traen de afuera, sino lo que hacen para el propio público, es enorme. Entonces el tema es, hay países que se están vinculando y hay que hacer coproducciones en las cuales sean beneficiados todos los países. Para eso hay que hacer convenios, leyes y demás. Eso por ahí el Mercosur o diferentes áreas de México hasta aquí han trabajado
pero en las industrias culturales no tanto, y bueno, eso es algo que se debería aprovechar, ¿no? Porque hay falta eso, ¿no? Falta la presencia del cine. Por eso vean Cinear Play, que creo que todavía existe. Todavía, Hay por un- ahora sí. Hay un montón de cortometrajes que por ahí van por otras temáticas. Entonces por ahí lo que sucede es que hay que encontrar el público con los temas, ¿no? Eso te quería Sí. hablar. Hoy en día, medio como que a la hora de publicitar proyectos y cosas así, hay tanto en las redes sociales que uno ya Claro. no sabe qué ver. Vos, Claro. tu palabra autorizada. Me tenés que decir un proyecto animado que me recomiendes de la industria local que no me puede faltar. Bueno, hay varios, pero aunque sea mencionamos 2 o 3 de Lo que colegas quieras. que lo que hacen es, más allá de que trabajan, como todos, ¿no? En videoclips, en publicidad, en largometrajes para afuera, también tienen su creación y van dedicándole tiempo. Y digamos, son series web, sería, ¿no? El formato ahora Sí. de Sí. series web. El primero de Daniel Duche, que lo habíamos mencionado, y además es un colega que defiende los derechos de los trabajadores, por eso también le agradecemos la recomendación para venir hoy. Tiene su creación que es el Vigía Planetario. El Vigía Planetario es como un héroe, un superhéroe nacional, a la manera de un personaje de Hanna-Barbera o del Cartoon Network. Ok. Lo encuentran de esa manera, Vigía Planetario. Y es animación 2D clásica, ¿no? Muy entretenida, muy cómica, estilo cartoon. Van a encontrar referencias. Mucho Y- stretch, squash, todo eso. Exactamente, ¿no? Sí. bien clásico y además es como que está muy conectado con nuestra realidad. Entonces, puede ser universal, ha funcionado en varios países porque en YouTube lo ven en todo el mundo, Sí. pero está muy conectado con nuestro día a día y en especial en los últimos años lo que hemos pasado. Ok. Después por el lado, por ejemplo, para recomendar una animadora y del lado del videoclip, que es algo que tiene mucha audiencia, la realizadora y docente Lucía Saucedo, también historietista, hizo un corto que se llama Extrañados, como suena Extrañados, que eso es un corto musical donde se van paralelamente contando la historia de varias personas, como una especie de fin de mundo y cuya estética y diseño y arte está conectado, no sé, como dibujan en Francia, como dibujan en nuestro país, quizás como dibujan en algo del anime, pero tiene como esa sensibilidad que por ahí muchas personas encuentran en la animación de Japón y por ahí no ven un videoclip local porque no saben que también se trabajan otro tipo de estéticas Claro. de las habituales, digamos. Se sale de por ahí el cartoon más clásico, pero está muy, muy bueno. Otro más, por ejemplo, Ernesto Bassano, un colega que es animador, tiene su proyecto de serie que se puede encontrar en internet, tiene sitio web, que se llama, como suena, lacapi.tv. La Capi es un personaje de ciencia ficción, del espacio, la manera de Futurama, por ejemplo, o de los supersónicos, más combina un poco la comedia y la acción, y es un proyecto de serie que nos permite ver un tráiler que hay y cómo avanza el proyecto. O sea, si alguien es realizador o quiere conocer más allá de la historia de los personajes, por dónde va ese proyecto, porque es una sola persona que se hace cargo, Ernesto Bassano, el realizador, él va contando como bitácoras en su canal de YouTube y en otras redes, por dónde va el proyecto, a qué lugares se presentó, qué es lo que pudo conseguir, qué tecnología está usando, trabaja con software libre, con Blender, por ejemplo. Bueno, todo eso que es poco frecuente que se compartan, está. Unos dos más, no sé si ahí estamos con el tiempo, Sí, por dos más supuesto. vamos a recomendar. Porque este es como el plato fuerte, van a entender a qué me refiero. Ok. Este año se vivió la Eternauta Manía. Sí. Y lo puedo decir porque yo viajaba por el trabajo, por la docencia animada en este caso, a Vicente López, Justo. y justamente el Eternauta fue como el suceso de hace unos meses. Pero alguien se tomó el trabajo de hacer el mejor homenaje al Eternauta, quizás en la manera en la que más se acerca a la obra original, que es en el dibujo animado. Sí. Pablo Conde, un animador, creó un corto que se llama 60 segundos de oscuridad. Lo mencionamos, 60 segundos de oscuridad. Y es la adaptación de uno de los capítulos, o de parte de un capítulo de la historieta del Eternauta, con una notable calidad, un equipo que llevó un homenaje, ¿no? Pensaron el proyecto como serie, de 10 capítulos, por ejemplo, pero igual querían hacerlo como para dar a conocer, como una especie, no de homenaje, sino como ver, porque es un el proyecto de película de Eternauta con actores y de animación. Hace un montón. Hay más está. proyectos que algo que se concretó. Lucrecia Martel estuvo. Por ejemplo, Claro. exactamente, Lucrecia Martel, que fue estudiante de animación del IDAC, por ejemplo, Mirá. del IDAC de Avellaneda. Entonces, esto, si ustedes buscan 60 segundos de oscuridad, van a encontrar la mejor adaptación en cuanto a la obra original. Y mañana van a decir, no, bueno, es grande, joven, está en tal lado, está en la modernidad. No, es atemporal y a su vez está conectado muy, muy bien con la obra original. Ok. ¿Y la última? Y la última,
a Sherry Radcliffe, como suena. Ahora le voy a mencionar un poco las redes. Sherry Radcliffe, perdón, es una animadora, docente también, fue docente de la UBA, que trabaja mucho el dibujo animado con un software que se llama Krita, que es un software libre y gratuito para dibujar y para animar y pintar, y que van a encontrar su corto que se llama Te extraño, y que está vinculado con la época de la pandemia, del COVID, que no se podía salir. Crea una historia en la cual una nena habla de su padre, que trabaja en salud y que no lo puede ver, y cómo viven eso, los recuerdos, las distancias, cómo fue ese momento, y se puede encontrar en YouTube. Es muy muy bueno y está muy vinculado con el 2D, básicamente es 2D. Claro. Y lo interesante es que ese corto es muy representativo de ese momento, pero no envejece, se lo puede ver ahora y emociona igual, ¿no? Bien. Bueno, Leo, me podría quedar acá hablando 55 horas y 20 minutos con vos, pero lamentablemente se nos va el tiempo. Te quiero agradecer mucho por esta charla hermosa que tuvimos acá. Si querés hacer una mención de tus de redes sociales, si algo que quieras comentar. Sí, si me buscan Leonardo Bensignor, estoy en Facebook, en Instagram. Lo que quiero hacer una recomendación quizás para gente que les interesa ingresar al mundo o buscar también más vínculos con la animación. A Tomás Eliashev, que seguramente lo conocen, un gran periodista, es alguien que está dedicado a la animación, así que hace mucho tiempo el tema de columnas animadas y participa en eventos en universidades contando y difundiendo la animación local en especial del mundo, pero con el foco en nuestro país. Y otra cosa que es un libro, pero que está de manera digital y que lo pueden encontrar, se llama Notas sobre animación, de Ismael Mon, un profesor del IDAC y de la Universidad del Cine, que escribió un libro con los conceptos iniciales para que todos, ya sea de manera como estudiante o como interesado en el tema, puedan tener un panorama de cómo funciona ese mundo. Claro. Genial. Para el que sea curioso puede recurrir a esto. Y lo último que te voy a preguntar, y vos das talleres de animación, en formación. Sí, exactamente. En realidad esto trabajo en la docencia animada en un centro de formación profesional, cuyo convenio con Animar Mocap, una empresa de medios públicos, se hizo con el municipio de Vicente López, San Isidro y también está Escobar. Entonces yo, depende del cuatrimestre, trabajo en Vicente López o en Carapachay, por ejemplo, en Villa Adelina. Dentro de Vicente López, ¿no? Porque Villa Adelina me dijeron es San Isidro y también es... las jurisdicciones. Así que bueno, doy cursos gratuitos que son de la educación de provincia del estado y estamos muy contentos con eso y esperemos continuar. En algún momento fui parte de la NERC, esperemos que se puedan volver esos trabajos en algún momento. Pero sí, también entre los diferentes trabajos me dedico a la docencia, que bueno, es muy interesante y es que es eso, ¿no? También transmitirle a otras generaciones lo que vamos haciendo. Buenísimo. Bueno, Leo, un gusto escucharte, te quiero volver a agradecer por venir acá. Muchísimas gracias. Y hoy aprendimos un montón sobre animación con este invitado de lujo. Y nos quedamos sin tiempo para los estrenos de la semana, así que... ¿Nos quedamos sin tiempo? ¿No podemos hacer una ronda flash? Lo mandamos por Instagram. Estén atentos a nuestras historias. Entonces, así que nos vemos la semana que viene en otro episodio de Plano Detalle y espero que se hayan ido con empapados de conocimiento sobre @Plano Detalle. Nos vemos. Ahí está.